Hasta ahí nomás nosotros vemos. No hay otra cosa más alto que este que vemos. Entonces así pone el poder de él y el poder de Satanás, pone como cielo. Le llama que, por eso Dios del cielo, en vez de decir el Dios que tiene más poder que todo, el poder más alto, en vez de decir, entonces dice el Dios del cielo. Vemos también nosotros en Tesalonicenses, vamos a ver, dice que él bajó del cielo, dice vamos a ver, para que pueda ver ustedes. En muchas partes va a encontrar el cielo. Usted tiene que agarrar la concordancia y habla de dos poderes los cielos. Pero vamos a tocar un poquito nomás el cielo ahora, para que usted, de Dios, que no sea ignorante cuanto habla todo en parábola, en ilustración, en la palabra de Dios, para interpretar espiritualmente. Por eso necesitamos escuchar la palabra y leer y pedir mucho perdón para que se ha de interpretar espiritualmente, no naturalmente. Por eso se entiende todo mal la palabra de Dios. Y dice a donde dice Tesalonicenses 4, a donde dice que bajó del cielo con los ángeles. 4:16 lee. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Sí. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuánto fue eso? Ahí vio que entró la enseñanza de los saduceos que dicen no hay salvación. Entonces le dice que él mismo con trompeta de Dios. ¿Y qué es la trompeta de Dios? Los ángeles, dice, tocó la primera trompeta, segunda trompeta, es la palabra que él va a venir a morir, a matar a Satanás, el cielo viejo, y va a poner el cielo nuevo. Entonces, la trompeta de Dios es la muerte de Satanás y la resurrección de Dios. Entonces, que de Cristo, que él ya venía anunciando por los profetas, por los ángeles, dice. Ángel quiere decir mensajero, a veces dice ángel, a veces arcángel, a veces dice querubín. Distintas formas le llama a los profetas. Que ellos venían predicando, vio que va a venir Cristo a manifestar otra vez, porque Cristo fue escondido, fue misterio. Los profetas, el ministerio de los profetas, el servicio de los profetas, es manifestar que Cristo se va a manifestar, va a resucitar otra vez su poder, porque como si fuera que quedó escondido, muerto para nosotros, Cristo. Entonces ese era el ministerio, el servicio de los profetas que venía anunciando. Ellos los que tocaban la trompeta, primera trompeta, segunda trompeta, dice, viene, vio que primera profeta, segundo profeta, tercero, nosotros vemos, hasta Noé son 10 profetas, y hasta Abraham otros 10, son 20 profetas, eso encontramos después, ya el otro día ya estudiamos, pero muchos no estaban, entonces tiene que ir viendo primera, y en Apocalipsis encontramos primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, dice. Y nosotros vio que el primer ángel que tocó la trompeta fue, vio que, como el hijo de Adán que murió, Abel. Y después de Abel que le mató Caín, que es figura de Satanás, que cuando se escondió, dice, si crees, si comes este árbol, le dice, morirá. Ahí murió la fe, ahí murió Cristo, se escondió, fue un misterio, un secreto para toda la humanidad. Entonces, el segundo ángel, Set era, después de que murió, encontramos nosotros
en Reyes mismo ese, y también encontramos en 4 de Génesis 4:34 me parece. Vamos a ver un poquitito. Un poco difícil estoy dando, pero... No, hay 34. 24 entonces. Sí, debe de ser... 24, de 24, 20... Y después le puedes leer mismo de 5, desde 5, 3. Capítulo 5, versículo 3. Porque también ahí dice también, pero en el otro tengo bien. Acá mismo está en el 26, 25 y 26 del 4. Bueno, Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, vemos ahí. Es el segundo, es Set. Entonces vemos, y tercero es Enoc. Entonces así dice, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, dice en Apocalipsis. Tocó la trompeta. ¿Y qué era la trompeta? La trompeta era que ellos, que anunciaba que Cristo después va a venir a matar la vida de Satanás, la incredulidad, para resucitar la fe, para matar la maldad y resucitar el amor, para matar el sufrimiento y para resucitar la libertad, gozo, paz, alegría. Bueno, y todo lo malo de nosotros que sufrimos, droga, ese espíritu de vicio, ese espíritu de rechazo a la palabra, ese son todos Satanás. Y entonces ese es lo que va a matar y va a resucitar él, porque Satanás escondió, cuando le originó el Señor mismo le hizo, y después le originó y le dio el poder, y se escondió ahí de nosotros Cristo. Él permitió así, se escondió por causa de Satanás, por causa del pecado. Entonces ahí vio que Él se escondió de nosotros. Por eso fue misterio, misterio quiere decir cosa secreta. Vos lee un poco tu traducción para que se vea mejor. ¿En Génesis? En Daniel 2:17. Bueno, entonces esto nada más toqué un poquito los profetas, digo que para que ustedes sepan por qué dice en Apocalipsis primer ángel, segundo ángel tocó la trompeta, y la trompeta era de anunciar el misterio escondido que se va a manifestar otra vez, va a matar a Satanás que le escondió a él, y entonces Él va a resucitar la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese es el misterio escondido. Usted tiene que explicar bien esa cosa, tiene que saber bien. ¿Leo el 2:17? ¿Querés que lea otra vez de vuelta? ¿Daniel el 2:17? Lee porque así en tu Biblia dice otro. Luego se fue a su casa e informó a todos, a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran ayuda del Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los matara, junto con los otros sabios de Babilonia. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras: bendito sea por siempre el nombre de Dios. Dice también misterio. Bueno, ministerio quiere decir servicio. Misterio quiere decir cosas secretas, cosas escondidas. Entonces, en esos tiempos todavía, cuando estaba Daniel, vio que todavía en Babilonia estaba viendo esta visión. Estaba todavía escondida, ellos venía anunciando que se va a manifestar
Cristo. Esa fe, gozo, paz, alegría, porque estaba escondido. Entonces, él le dice a su compañero que pida al Dios en qué tiempo se va a manifestar este misterio. Ellos no tenían todavía, dice, por eso en la visión de noche, en la noche está todavía ellos en la oscuridad. Ellos están todavía en la incredulidad, en la maldad. No tiene todavía salvación. Por eso hoy leemos ese Tesalonicense, dice, lo muerto en Cristo resucitó. Ahí Dios que vino del cielo, dice. Y lo que murió en Cristo, ¿quién fue? Los profetas mismos. Lo que ellos estaba de noche, estaba todavía en la oscuridad, no tiene todavía salvación, resucitó también con Cristo. Tiene fe, gozo, paz, alegría. Le hizo resucitar la vida de él. Y Dios del cielo dice, porque él quedó el poder más alto. Ya él es el poder más alto. Él ciertamente le dio un poder alto también a Satanás y se escondió el poder más alto y que es la fe, gozo, paz, alegría que es Cristo, y entonces le dio el poder a Satanás. Entonces vemos, y acá estaba todavía, vamos a ver en qué año, que vos tenés plenitud, fíjate en qué año se escribió Daniel. Sí, Daniel. Daniel, libro de Daniel, en la fecha fines del siglo 6 antes de Cristo. 6 dice antes de Cristo. Siglo 6 antes de Cristo. ¿Ese es plenitud? Plenitud. Ajá. A fines del siglo 6 Siglo 6. antes de Cristo. Y cada siglo me parece que tiene 100 años, ¿cierto? 100. Entonces, 600 años antes. Entonces se escribió esto. Entonces, pero estaba todavía escondido Cristo, todavía no se manifestó. ¿Cristo cuándo se manifestó este misterio? Cuando Cristo murió, mató a la incredulidad y resucitó la fe. Mató la maldad, sufrimiento, depresiones, miseria, enfermedades, muerte. Ese es Satanás. Entonces, mató y resucitó él. Resucitó ahí la fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo, paciencia, toda la cualidad de Cristo. Porque él era misterio, secreto. Como dice Mateo, ya sabemos nosotros 13, es misterio escondido desde la fundación del mundo. Desde la fundación de Satanás, él fue escondido de nosotros. Entonces, vemos acá. Esta cosa es lo que usted tiene que hacer, pero acá todavía no se manifestó. Ellos venían ciertamente predicando, anunciando a la gente que se va a manifestar ese misterio. Entonces ellos venían, ese es lo que tocaba la trompeta, quiere decir, tocaba la trompeta que se va a manifestar la vida de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor, y va a tener la salvación, le va a arrebatar, Cristo le va a dar el arrebato, le va a arrebatar en el aire, como dice, vemos nosotros. El aire es el alma, en tu mente, la función del alma es la mente, que ahora y después lo que te da vida, que te hace caminar, este cuerpo es como una bolsa nada más de papa, que vos ponés, ¿qué es lo que sirve ahí? La papa, pero la bolsa, vio que es nada más para mantener ahí. Así también el cuerpo, este cuerpo natural, se muere y se va y se hace ceniza, pero ahí hay un aire, hay un soplo de vida. Ahí dice que hay, vio como dice también, hálito, aliento, en distintas formas se habla en la palabra. Entonces, nosotros vio que tenemos un aliento de vida. Entonces, ahí fuimos arrebatados para Dios. Ahí va a sentir a Dios. ¿A dónde vos escuchas? Cuando vos morís, ya cuando le habla, por ejemplo, le va a predicar a un muerto, ¿va a escuchar la palabra? No. Y entonces, nosotros porque tenemos vida y tenemos que también pedir perdón de la incredulidad que no podés escuchar, no te interesa, no te toca, divague de mente,
todo no te interesa esta palabra para que escuche, porque si no, está manteniendo esa vida de muerte, esa vida de Satanás, porque el misterio ya fue revelado. Cristo ya tiene que sentir a Cristo, pero tiene que pedir perdón para que se muera en nosotros. Cada día muero, dice Pablo. Cada día tiene que morir la incredulidad. No te gusta la palabra, no te interesa, te cansa la palabra. Parece Dios te estorba la palabra. Porque vemos nosotros, Israel mismo dice, Manaya otra vez, dice que esto todos los días palabra. Y muchos no estorba, mismo a todos le pasa eso, no estorba la palabra. Y tu mente vio que está divagando a otro lado, no te toca pedir perdón al Señor, que no queremos esta palabra. Entonces, para que Cristo ya fue revelado, esa fe, gozo, paz, alegría, tiene que sentir. A Cristo no le va a ver porque no es imagen. No es imagen, sino a Cristo tiene que sentir en fe, gozo, paz, alegría, felicidad. Te tiene que gustar esta palabra. Cuando te está hablando tiene que gustarte. Te tiene que desear de querer escuchar más y más. Pero ¿cómo va a producir eso? Cuando pedimos perdón. Cuando matamos a Satanás, ese no querer escuchar, no interesarte. No te toca la palabra. Ahí tenés que reconocer que está escondida de ti todavía. Ya Cristo fue revelado ya. Pero todavía que alguno no siente todavía. Y al momento nos sentimos, está escondida mismo. Cuando usted no quiere escuchar la palabra, cuando está aburrido en la palabra, se cansa. Cuando divaga la mente, está escondido de ustedes la fe, gozo, paz, alegría. Es misterio todavía, pero ya fue revelado. Ahora ya podemos escuchando la palabra y pidiendo perdón, porque la palabra te muestra que quién te está gobernando, tu principio que está escondiendo, que es tu origen, tu género, Satanás, te está aburriendo de la palabra. No te gusta, te cansa la palabra. Parece pavada esta palabra. Pedí perdón. Hay ya el perdón para reconocer tu origen, tu pecado. Algunos dicen, ¿qué yo hago para tener tanta mala suerte? Dice, porque no sabe la palabra, dice. No hay mal que viene solo. ¿Qué cosa que te pasa? Es tu origen, tu pecado que tienes que pedir perdón. Primeramente la incredulidad. Por no saber la palabra, por no conocer que por la incredulidad que Dios habla en la palabra. Él mora, su aposento está en el agua, está en la palabra. Dios ahora está hablando a nosotros, más que a alguno, su mente está divagando a otro lado, ya le aburre, no quiere saber nada de Dios, no le toca la palabra, le cansa. Parece pavada, parece pérdida de tiempo. Pedir perdón, ese es tu origen, mi origen. Nuestro género, así fuimos formados. Satanás no quiere que sepa, descubra a él, para que pida perdón, para que ahí le va a destruir Dios. Jesús, esa fe, gozo, paz, alegría se va a formar y te va a sacar el poder de Satanás. Ese aburrimiento, sueño, pereza, cansancio, no se cansará, no se fatigará, dice. Yo me canso, me fastigo cuando doy la palabra, cuando escucho, y ustedes también, porque nuestro origen, Satanás, nos deja escuchar, arrebata la palabra y la oración todos los días. Por eso, Señor, perdóname ese arrebato de oración y palabra. No puedo escuchar la palabra, no me interesa la palabra, no me toca la palabra. Señor, perdóname, porque a Dios le ofende ese no querer escuchar la palabra, no te toca la palabra, y eso es lo que Satanás hace, continuamente arrebata la palabra y la oración. Entonces vemos acá, nosotros encontramos, ya ayer mismo leemos en Colosenses, ministerio que fue revelado a mí, dice Pablo, porque a Pablo ya fue revelado. Y entonces
en ese tiempo veo que a los judíos, por ejemplo, no fue revelado el misterio, Cristo. Porque cuando vino Cristo dice que no es. Vamos a ver rápidamente el Evangelio de Juan. Quiero repetir a veces esto, doy a usted. No es porque no hay palabra, es para que usted esté seguro. Juan 9, 20 o 22 por ahí. 20, a donde dice que los judíos le echan a los otros judíos de la sinagoga a lo que dice que es su Mesías. 22, del 20, si no. Juan 9, 20, 21 y 22. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, y quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ellos ni salvación, Juan 10:33 también. Ellos vio que no conocía a ese Mesías revelada. Ya resucitó. Dice ellos que no es su Mesías. Y entonces echaba a los otros judíos que dice que es su Mesías. Vio que le echaba del templo. ¿Y ahí qué dice? San Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ahí? Sí, le dice por buena obra, dice, los judíos, los fariseos, eso, le apedreaba y aún le entregaba al Señor Jesús para matarlo de Roma. Vio que Pilato, ¿por qué? Porque ellos dicen que violaron su ley, porque no es su Mesías, dice. Siendo tú hombre te hace Dios, le dice. Entonces a ellos no fue revelado este misterio. Este Cristo no fue revelado. Entonces, y así también mucho, ni para salvación, ellos no tuvo ni salvación. Siendo que ellos son los falsos profetas. Porque ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido. No es el Papa, no es nadie, sino el falso profeta es. Dios que ellos mismos, lo que habla la Biblia por ellos mismos. Y vemos nosotros, y el anticristo también es ellos. Ya sabemos que está en primera de Juan 4, eso, fíjate rápidamente. Primera de Juan. 4, desde 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creéis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ahora, cuando estaba Cristo, ellos mismos perseguían a Cristo, apedreaban. Ellos mismos le entregó a Pilato para matar, porque dice que violaba la ley, que no es. Siendo tú hombre te hace Dios, le dice. Y todo lo que cree, dice que Cristo no es lo que nació, lo que se encarnó. Dice que es el espíritu de anticristo. El mismo fariseo es el espíritu de anticristo. Ellos son los falsos profetas. Y entonces... El 18 también dice. El 18. 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son salvos, no todos creen, y a ellos no fue revelado el misterio, no fue revelado Cristo. Ellos dicen que no es su Mesías,
Esa cosa lo que usted tiene que saber bien, dividir bien, porque está escrito en la Biblia así. Vio que, y Daniel ya venía, vio que el trabajo o el ministerio o el servicio de los profetas es venir revelando, venir Dios predicando, tocando la trompeta, que se va a manifestar Cristo. Se va a resucitar Cristo, la fe, gozo, paz, alegría. Por eso dice en Gálatas 3:22, venida la fe ya no estamos bajo hacho. Estábamos condenados, dice, confinados bajo la ley. Entonces, todo el hombre, no había salvación, estaba condenado. Todo hasta la ley. Y después cuando vino Cristo a matar a Satanás, desde ahí está el perdón de pecado, desde ahí está, Dios, podemos nosotros ser arrebatados para Él. Arrebatar quiere decir tomado, arrebata de la incredulidad a la fe, arrebata de la maldad al amor, en el aire, en la nube, dice, en su presencia, en la nube de fe, gozo, paz, alegría, en el aire quiere decir el alma de nosotros, como dice en el 104 vamos a leer otra vez Salmo. ¿104? ¿Cuánto? 104, más o menos 3. Salmo 104, versículo 3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Viento dice ahí. En otro lado, en Tesalonicenses dice que vamos a estar arrebatados en el aire. Y cuando Cristo se manifestó, ya todo lo que pide perdón, cree a su Mesías, ya está arrebatado en su alma, nuestra alma. Él tomó, no es nuestro cuerpo natural. El Hijo de Dios es nuestra alma, nuestro aire. Ahí sentimos a Cristo, ahí estamos escuchando la palabra de Dios, y si pedimos perdón, ahí sentimos la fe, gozo, paz, alegría, amor, y ahí nos arrebata de la incredulidad. Cuando vemos nosotros no podemos escuchar la palabra, no te toca la palabra, divague de mente, te cansa de la palabra. Ese es Satanás y te quiere arrebatar el Señor tu mente, tu pensamiento, que te guste esta palabra. Pida perdón, ahora ya hay perdón de pecado. La gracia inmerecida que nosotros no merecemos es el perdón de pecado. Declara quién te está gobernando ahora. Porque ya el misterio, ya Cristo fue revelado para ti y para mí y para todo el mundo. Entonces ya fue revelado esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Ya podés vivir en ese, porque ya fue revelado. Si vos pedís perdón, reconoce que que estás sintiendo más tu origen, Satanás. Ese que no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca la palabra. No te interesa la palabra. Te aburre la palabra. Tenés que reconocer que sos un rudo, como dice en Proverbios 31 o 30, dice 30, dice, soy un rudo, no conozco la ciencia del hombre nuevo, no conozco la ciencia de fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese es lo que conocemos, la cualidad sentimos. Cuando pedimos perdón reconocemos como que somos un rudo. Satanás nos hace torpe. No queremos saber nada de Dios. No queremos el perdón de Dios. Y vemos nosotros que Adán también no entendió, es rudo, porque ya fue hecho del polvo de la tierra. Y entonces cuando Dios le habló, no entendió la voz de Dios. No creyó la voz de Dios, creyó más a Satanás. Nosotros también así creemos más a Satanás. Todos los pensamientos que tenemos es de Satanás. Ahí opera Satanás. Dice la palabra de Dios, transformado en el espíritu de vuestra mente. Renovado
Empezá a pedir perdón para que se renueve. Si en este momento no crees esta palabra, no entendés, no te gusta, te cansas, te aburre, pedí perdón para que te arrebate Cristo. En fe, gozo, para alegría en el aire, en tu mente, para que te escuche esta palabra y entienda esta palabra. Espiritualmente lo carnal no entiende esta palabra. Si no, dice, lo carnal no entiende la palabra, porque se ha de discernir espiritualmente. Y el Espíritu de Dios opera cuando vos reconoces que está en el espíritu satánico, que tu género te está sacando, te aburre en esta palabra, no te interesa, no te toca. Pedí que tu género, vio que ya naciste así. Tu género es sufrimiento, tu género es afán, turbaciones de las cosas terrenales. Tu género es codicia, avaricia, las cosas terrenales. Todo, vio que lo que vos en este momento en tu mente está, pedí que no podés escuchar la palabra, ese arrebato de palabra y de oración, Señor. No puedo, me arrebata Satanás. Vio que si vos no le dejás a Dios que te arrebate de la mano de la incredulidad, de la maldad, aburrimiento, no te interesa la palabra, te cansa de la palabra y todos los pecados que están en tu mente, no le dejas, no pedir perdón, entonces te va a seguir arrebatando, tomando Satanás tu mente en odio, rencor, ira, en enfermedad, en depresión, en sufrimiento. Entonces, vamos acá dice, el misterio al fin de que Daniel y su compañero no pereciese con los otros compañeros, no pereciesen en los otros, con los otros, dice, compañeros de Babilonia, porque estaba en Babilonia en cautiverio. Nosotros sabemos en 587 se fueron a Israel. Veo que se fueron primero los 7 naciones, la ramera que le perseguía a Israel. Y después después de 3 meses se fueron a Israel también en cautiverio. Nosotros encontramos en Ezequiel 21:21, también encontramos, veo que se puso en la crucijada del camino y adivinaba dónde estaba Israel, y se fueron y le tomaron en cautiverio. Y entonces ellos muchos perecieron ahí. Y Daniel, aún estando en cautiverio, se arrepentía y el Señor le guardaba. Y aún le usaba el Señor ahí estando en cautiverio. Y él sabía, vio que leemos también nosotros Daniel 9, dice que él leyó, dice el libro, por qué estaba, vio que en cautiverio en Babilonia. Vamos a ver, 9. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, a quien vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y él confesó su pecado. Hemos pecado, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. Y así también ahora el Señor pone sierva y siervo. Está hablando a nosotros la palabra de Dios. Si nosotros no pedimos perdón
ese divague de mente que no te gusta la palabra. No sentí la vida de Cristo, no le deja arrebatar de la mano de Satanás, de ese aburrimiento, que te guste esa palabra, ese cansancio que tiene la palabra, que querés más y más que siga la palabra. Pedí perdón para ese Dios divague de mente, pedí perdón, confesá tu pecado, porque está en cautiverio. Satanás te tiene cautivada tu mente. ¿Cómo está cada uno? Examínese. Acá confesó Daniel y ahora no está hablando ahora nosotros la palabra. Y entonces si no escucha la palabra, antes ellos no escuchaban, dice la palabra de los profetas, que ellos venían anunciando que el misterio va a ser revelada, que Cristo va a ser revelada. Y ellos tenían que escuchar eso y tenían que igualmente reconocer que está en su origen, en su vieja creación, en el sufrimiento, en su incredulidad. Tiene idolatría y todo, hechicería. Y así también nosotros tenemos que pedir nomás perdón. Aunque ahora ya fue revelada a Cristo, pero si no queremos escuchar a los siervos que está hablando de la palabra de Dios, y si no quiere confesar, que no puede escuchar, que está vio que en su origen, que está vio que rechazando la palabra, está Satanás arrebatando la palabra, no quiere confesar. Señor, arrebato de palabras de oración. Señor, no puedo escuchar tu palabra, divague de mente, perdóname, cansancio a la palabra, desinterés a la palabra, no siento esta palabra que tú estás hablando, Señor. Y más que procura continuamente Satanás, no sentimos mismo a veces, nuestra mente está a otro lado, no queremos subir acá a escuchar la palabra, siendo que el Señor no quiere hablar a nosotros por su palabra, porque dice, traigo mal sobre este pueblo por el fruto de su pensamiento, dice en Jeremías, porque no escucharon la palabra. Cuando no escuchamos la palabra es pecado, ofensa a Dios, y Él retira, traigo mal quiere decir, Él retira su presencia y permite a Satanás que te arrebate esta palabra. Amadía te aburre esta palabra. Y ese pecado, esa ofensa a Dios quiere decir pecado. Y muchos dicen, ¿pero qué yo hago? ¿Por qué me pasa tanta cosa fea? ¿Por qué tanto sufrimiento? No querés escuchar esta palabra. A veces estando acá mismo, estamos acá ya, y o ya trae a nosotros en la casa de Dios. ¿Cuánto viene a la casa de Dios y no quiere venir a subir hasta acá a escuchar la palabra de Dios? A veces a mí mismo me pasa, estoy allá abajo y no puedo, de sueño, pereza, cansancio, no puedo venir hasta arriba. Hoy, por ejemplo, para dar nomás la palabra, me costaba. Anoche no dormí nada, y de Cardoso, que toda la noche nada dormí, y me dolía el pulmón, hasta la pierna. Ya no tenía fuerza para nada y no tenía ganas de subir a dar la palabra. Pero yo sé que ese es mi deber, lo mínimo que puedo hacer. Dice, lo que recibiste por gracia, de por gracia. Si en el tiempo de trabajo, si fuere flojo, se sacaría tu fuerza. El Señor me puede quitar la fuerza, yo me tengo que humillar nada más y tengo que venir a dar a usted la palabra, y usted también tiene que humillarse de ese rechazo a la palabra, que no puede venir, pone obstáculos, rechaza la palabra, cree que no es pecado, siendo que hay palabra, está derramando la palabra, y usted vio que quiere quedar abajo como yo también quiero. Yo quería quedar a dormir bien. No dormí nada anoche, y sin embargo, yo sé que lo mínimo que tengo que hacer, humillarme nada más, y que el Señor me da fuerza, me va a dar fuerza para dar a ustedes, para compartir la vida de Cristo con ustedes. Y ustedes lo mínimo que pueden hacer es escuchar esta palabra, y pedir perdón de ese aburrimiento a la palabra, y después quiere que Dios le ayude, no escuchando la palabra,
Nena, no escuchando la palabra, siendo que acá trae el Señor a ustedes, está acá una misericordia, ni merecemos estar en la casa de Dios, y lo mínimo que podemos hacer, pedir perdón, que no queremos escuchar la palabra, es ofensa a Dios, porque tenemos nuestro género, nuestro principio, Satanás, nuestro origen, nada nos quiere saber de Dios. Y hasta ahora Satanás sigue arrebatando la palabra si no pedimos perdón, pero ya está la gracia inmerecida ahora. No tengáis en poco, dice ahí en Corintios, 2 Corintios 6 me parece que dice, no tendréis en vano, dice la gracia de Dios. Fíjate un poco. 2 Corintios 6. Hoy es el día de salvación, dice. Capítulo 6. ¿Segunda de Corintios? 2 Corintios 6 me parece. No sé qué Vamos a parece. ver. ¿6.1 de Segunda de Corintios? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora día de salvación. Amén. Amén. Vemos ahí. ¿Cómo se llama este chico? Mi amor, baja tu pie, mi amor. Ese es un mal testimonio, mi amor. Tenemos que estar, Dios, que en la casa de Dios tenemos que respetar. Y dice, ahora dice, no tengamos en la gracia de Dios, como dice, en vano. ¿Y qué es la gracia? La gracia quiere decir regalo inmerecido. ¿Y qué es lo que nos regaló el Señor? El perdón. Y por eso nosotros no tenemos que tener en vano, no dejar por nosotros el pecado, no usar el perdón de Dios, no querer escuchar y dejar nomás, no usar la gracia, no usar el perdón de Dios, no querer venir y no venir nomás, y creer que ese no es pecado, no es ofensa a Dios. Entonces tenés que pedir perdón. Señor, no quiero ir a escuchar, me estorba, no me toca, me canso tu palabra, porque nuestro origen, ese Satanás te pone, y entonces no tenga en vano pedir perdón, porque no querés venir, porque no te incomoda, te cansa la palabra, como clavo hincado en la palabra de Dios, dice en Eclesiastés, fíjate. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. La palabra de los sabios son como aguijones, y como clavo hincado son los de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. ¿Qué es como clavo hincado? El clavo cuando te hinca no te duele, no te estorba. ¿Y qué pasa cuando te estorba la hincada del clavo? Le curás. Y así también toma la cruz. Empezá a humillarte cuando te estorba la palabra, cuando no te cansa la palabra, cuando parece pérdida de tiempo, cuando te aburre la palabra. Curá, empezá a humillarte, empezá a declarar que tu origen te pone esa herida para que te estorbe la palabra de Dios. ¿Por qué te estorba? ¿Por qué no estorba? Porque nuestro origen, Satanás, de Satanás nos gusta todo. Por eso, por ejemplo, si va a haber una novela, por ejemplo, va a estar todos los días viendo y no te cansa. Sí, y a los jóvenes si vaya a ver los novios, las novias y que vaya al baile,
toda la noche va a bailar y la música y todo, y más gozo maligno le da. Pero porque es nuestro origen, como siempre digo a la mujer, veo que es tan perezosa y a veces ni sirve ni para andar por su hijo, ni para bañar, ni para hacerle la comida, y para tener hijos está todo, porque esa es una pasión. Y los hombres, sí, también para poner hijos está todo, pero para mantener, como el gallo vio que tiene muchas mujeres y no mantiene a ninguno. Así somos. Y el hombre a veces pone hijo y no mantiene a ninguno. Bueno, pero el Señor lo que quiere es la mantención espiritual, que le dé la palabra, pero vos primeramente tenés que tener la palabra. Y después la mantención natural también para dar. Siempre espiritual para... primero natural para espiritualizar, pero primero espiritual tiene que dar la palabra de Dios a tus hijas y a tus hijos, y después vos primeramente tenés que comer. Bueno, y a veces vemos que era que leíste, que no tengamos en vano la gracia de Dios. Cuando usted no quiere escuchar la palabra, tiene que pedir perdón. Cuando no puede subir, no quiere, te incomoda la palabra, porque es como clavo hincado. Y traigo mal, acuérdese, dice en Jeremías eso, traigo mal sobre este pueblo por el fruto de su pensamiento, por cuanto no escucharon mi palabra. Si no querés escuchar la palabra de Dios, el Señor va a sacar la presencia de ustedes, la protección, y puede venir grande sufrimiento a ustedes, puede venir enfermedad, miseria, destrucción de hogar, vicio, todo lo que vio que va a destruir a nosotros. Mucho dolor, mucho sufrimiento, por cuanto no tiene en vano la gracia de Dios, el perdón de Dios. Ahora es el tiempo, Dios, de aceptable, el perdón de Dios. El tiempo, ¿cómo dice? El día de salvación. Te quiere salvar. ¿Qué quiere decir salvar? Te quiere salvar de ese sufrimiento que vos tenés, que yo tengo, esas depresiones, ese nervio, ira, miseria, enfermedades, mala suerte que tenemos. Te quiere salvar de la mano de Satanás, porque ese es Satanás. Pero no tenga en vano la gracia de Dios. Pida perdón. Si no pide perdón y te está justificando, ¿qué yo hago? No hay necesidad que vos hagas nada. Esas depresiones es tu origen, tu naturaleza es Satanás. Ese nervio, ira, todo lo pecado que sufrí, ese es tu origen. Pedí nomás perdón. Entonces esa incredulidad, justicia propia, no tenga en poco la gracia de Dios, el regalo de Dios. Te quiere perdonar, ese que te estorba la palabra, no te interesa, parece pérdida de tiempo, quiere ir, alguno prefiere ir de acá en vez de usar la gracia de Dios, en vez de pedir perdón. Siente que ya le cansa la palabra, le aburre, no aguanta acá y se agarra y se va. Y eso tiene en vano la gracia de Dios. En vez de pedir perdón, Señor, no puedo aguantar más acá, porque nosotros sabemos acá la guerra, estamos entre nosotros mismos, como los judíos, entre judíos era pueblo de Dios, entre pueblo de Dios, porque había lo que decía, por ejemplo, los fariseos decían que no era su Cristo, no era su Mesías, y le perseguía a los otros que decía su Mesías. Y el otro, acá también alguno quiere buscar a Dios y otro no quiere buscar a Dios, hace guerra al otro. Entonces nosotros mismos acá entre nosotros nos peleamos, guerra, rumores de guerra hay. Y en vez de humillarse de ese enojo, ira, de ese querer ir, entonces empieza Dios a querer ir nomás, no quiere usar la gracia de Dios, no quiere pedir perdón. Entonces de esa incredulidad, de esa justicia propia, decimos yo tengo razón porque ellos son muy malos, me maltrata mucho, me mira mal. Otro vio que
hace gesto, se hace gesto entre ellos, se tiene en poco. Tenga cuidado ese gesto que hace, veo que cuando hablan para no herirse, veo que tome la gracia de Dios, pida perdón al Señor de ese espíritu de maldad, ese espíritu de gesto, de querer tener en poco a tu hermano, de servir de tropiezo. Pedí perdón, usa la gracia, empezá a humillarse, a reconocer que tu género, ese desprecio, ¿quién es? Satanás, ese que no quiere a nadie, quiere pelear, le decís palabras que le va a herir a tu hermano y a tu hermana. Mira mal, pedí perdón al Señor, esos gestos que hace. Entonces, esa manera de hablar, ves y toma, dice, toma, ya salta esa maldad dentro de nosotros, hiéreme. Me acuerdo un día, voy a contar como testimonio esto, un día ella ni aún, Eloida era eso, pero en esos tiempos era más nueva ella, y se ve que estaba ese espíritu de ira muy mal en ella. Me habló, pero suavemente me habló. Pero no me dice nada feo. Pero entró por mí una ira sin ti. Pero se ve que estaba muy airada ella. Y entonces yo sentía, ella no sabía después, yo no digo nada. Ella no me dice nada, cosa fea. Pero estaba dentro de ella. Contaminamos nosotros cuando guardamos mucho esa ira. Entonces a veces, pero eso fue nuestro origen, a cualquiera le puede pasar. A ella ni se da cuenta que yo sentí esa herida. Pero me humillé, yo me di cuenta que ella como estaba, pobre, y oré después por ella también. Y así también nosotros tenemos que orar porque tenemos ese origen. A veces en un momento, como dice en Job, ayer leemos eso, como chispa, de repente sube esa ira fuerte en nosotros. Entonces, porque es nuestro origen, pero no tengamos en poco la gracia de Dios, no dejemos por nosotros, no humillemos. Declaremos que nuestro origen, esa ira, enojo, ese espíritu de querer herir, pelear todo, hacer gestos uno a otro. Entonces, no tengáis en vano la gracia de Dios. La gracia quiere decir regalo inmerecido, y el regalo inmerecido es, el perdón. Dice Pablo, vamos a leer también para que vea en Corintios, 2 Corintios 12, que pidió que le quite el aguijón. Leer. ¿Primera o segunda? Segunda. (12:7) Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase debidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice que le pidió 3 veces que le quite el aguijón. ¿Y qué es el aguijón? Ese nervio, ira, de sentir mal, querer ir, esa incredulidad, todo lo que hay en nosotros, ese malestar, ese espíritu de pelea, de guerra, miseria, enfermedades, todo ese es el aguijón, todo lo que viene de Satanás. Entonces él le dice, y a veces nosotros en vez de pedir perdón, decimos: quítame de mí. No, tiene que reconocer
vio que tiene que pedir perdón, que ese es tu género, tu aguijón, ese aguijón, ese mal, que te sentí mal, que tenés sueño, pereza, cansancio todos los días, te cansás, no querés hacer nada. Pedí perdón, primeramente la incredulidad. Pablo dice, cada día muero después, pero primero él pidió también 3 veces que le quite y le dice, bástate de mi gracia, bástate de mi perdón, pedime perdón, dice, porque la debilidad cuando se manifiesta en usted el pecado, ahí va a ser fuerte si recibe mi gracia, si pide perdón. Esa gracia es el perdón de Dios, el regalo inmerecido que no merecíamos, porque tenemos una naturaleza sucia, una naturaleza inmerecida, la naturaleza satánica, que rechazamos a Dios. Entonces tenemos ese rechazo a Dios, ese rechazo, enojo, ira, a veces no justificamos, decimos que tenemos razón nosotros de guardar rencor por otro, pero tengo razón, ¿por qué no pide el otro perdón? Entonces ahí está rechazando el perdón. Y a veces decimos, quítame esto y esto. No, el Señor no te puede quitar si vos no reconoces que ese es tu origen. Si no pedí perdón, porque ahí va a ser fuerte, va a cambiar tu naturaleza de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, de la angustia y tristeza, de la paz, gozo y alegría, de esa enfermedad a la salud, de la miseria a la abundancia, miseria espiritual primeramente, y después que no podés escuchar la palabra, que no podés orar, no podés pedir perdón, pedí al Señor perdón, y después vio que esa miseria, que arrebato de palabra, pedí, y de la oración, y después vio que la miseria natural también. Entonces, Señor, este es mi origen, este es Satanás, perdóname, porque ahí cuando se te manifiesta, ahí es para que se fortalezca la fuerza de fe, gozo, paz, alegría. Cuando soy débil, soy fuerte. La debilidad que es el pecado, aguijón, debilidad, en distintas formas llama, y se expresa el Señor por el pecado. Yo digo a veces, Señor, no me dejé que falte a la iglesia, digo. No me dejé que me saque los tiempos. Vos sabés que yo quiero ir a tu iglesia, le digo. El Señor, mientras tanto que nos conocemos muchas veces, el Señor deja que vayamos. Pero veo que algunos quieren venir mismo y otros no. Pero nosotros ahora conocemos ya la palabra. Entonces, Señor, perdóname porque no puedo ir, Señor. Satanás, porque tenemos un origen malo, que tenemos vuestros padres, es el diablo. El nacimiento de nosotros es malo. Nos quiere como clavo hincado, pone la palabra, te estorba la palabra mismo. Y en cualquier cosa es preferible ir a trabajar y ganar unos pesos o cualquier cosa. Está bien que trabaje, ahí tiene que trabajar también, porque nosotros sabemos que tenemos responsabilidad, y entonces, pero pida perdón al Señor, que Satanás te está trastornando por cualquier cosa, te está trastornando para venir a la iglesia. Ese tiene que pedir, porque estando mismo acá abajo, o estando mismo acá, ¿qué dice la palabra de Dios? Que dice en Pedro, que dice, escuchando mismo la palabra, está comiendo, ahí mismo divaga su mente. ¿A dónde está eso? No es fácil de escuchar la palabra. Vamos a ver. Fíjate, ayúdame. Segunda de Pedro 2:13.
Dice 2:13. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. 2:13. Entonces aún está comiendo. ¿Ahora qué estamos haciendo? Estamos comiendo la palabra de Dios. Y está escuchando. Algunos teóricamente, pero le aburre la palabra. Se cansa ya de la palabra. Y se está recreando su mente en los errores, en afán, turbaciones de las cosas terrenales. Está pensando algunos por la novia, por el novio. Otro está pensando que por las cosas que hacer es que tiene que ir cocinar a su hijo y a su hija. Otro le aburre la palabra. La palabra está escuchando. Está el alimento y está recreando su mente, su pensamiento en aburrimiento. Es inmundicia, es Satanás. El Señor repugna tu pensamiento. Le está al Señor ofendiendo y tenés que usar la gracia inmerecida. Ahí pedir perdón al Señor de esas cosas que no podemos escuchar estando aún acá. Y otro estando abajo no quiere venir acá. Otro estando en su casa no quiere venir a la iglesia. Otro, en vez de escuchar la palabra, quiere ir y andar en la calle. Parece mejor ir en la calle a vivir, andar como vagabundo, andar como ellos quieren. Satanás jugando por su vida y no quiere la casa de Dios. ¿Y cómo no le va a ofender así a Dios? Muchos se van nomás otra vez. El otro día vino una señora, no sé, un día, y después, ya ahora está, dice que por ahí está en la calle, ya le encontraron otra vez. En la calle anda. Y preferible andar en la calle sufriendo, pero la palabra no puede escuchar. Le aburre. No puede, le atormenta como clavo hincado, le estorba. Y eso tiene que humillarse, es inmundicia, es Satanás tu origen, mi origen, eso de no querer escuchar la palabra. A veces te agarra sueño, pereza, cansancio, a veces no te toca la palabra. Pedí perdón, ya querés que termine cuando es muy largo. O se va a otro lado tu mente y al Señor le ofende. Dice, traigo mal sobre este pueblo, te saca después la presencia. Y te va y anda por ahí. Y tenemos que dar gracias, mientras que nosotros, Dios, que podemos trabajar, como dice ayer el mensaje, o anteayer que dijo, la parte de nosotros es trabajar, tenemos que estar contentos si trabajamos. ¿Y qué es el trabajo? Es trabajar por nuestro pecado, que no queremos escuchar la palabra. Te cansa la palabra, no te toca la palabra, te aburre la palabra, te estorba cuando es muy largo, ya está pensando, quiere que ya termine nada más. No te toca, no pedí perdón, no usar la gracia, no pedí perdón. Y cree todavía, te justifica, todavía cree que ese no es pecado, que yo hago. Después te viene todo mal y que yo hago. No hay mal que viene solo. Es porque no usar la gracia de Dios, porque no pedir perdón, no trabajar por tu pecado, no reconocer que estás sucia, tu origen es sucio, no querer escuchar al Dios verdadero que te quiere limpiar, te quiere dar una felicidad, te quiere dar una vida, Dios, que de felicidad. Y nosotros preferimos y decimos, nos justificamos todavía por nuestra incredulidad. ¿Qué yo hago? ¿Qué no hace? No escuchar la palabra. ¿Y para qué te va a dar más palabra del Señor? Si te aburrí y no querés pedir, no querés la gracia, no querés trabajar, no querés reconocer tu origen, que está sucio, que rechazás a tu Creador, que te quiere dar perdón de pecado. Y bueno, ahora vamos a ir otra vez en Daniel. Daniel entonces
dice que no quería quedar como los otros compañeros, dice. No pereced, dice su compañero, no perecen con los otros sabios. Él quería saber, vio que el misterio, en qué tiempo se iba a manifestar Cristo. El misterio escondida todavía, era escondido en esos tiempos. 6 siglos antes, en la revelación esto. Daniel ya estaba, vio que un siglo de cada 100 años. Entonces, 600 años antes tenía esta revelación, que Cristo va a venir, que se va a revelar el misterio, se va a revelar porque Cristo, vamos a ver en cuándo murió Cristo, dice 2 de Génesis. Génesis dice, que a donde dice morirá. Cuando le habló a Adán. 3, 3. sí. 3 más o menos. Fíjate. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, estarán abiertos vuestros ojos y seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero Y la- 2:16. 2:16. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y se saciará. 27. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No. 2. Capítulo 2. Ubicate en el capítulo 2. Capítulo 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Vemos ahí. ¿Y qué murió ahí? Ahí fue misterio, Cristo se escondió. Muerto en vuestro delito y pecado estamos nosotros. Está destituido de la gloria de Dios. Entonces, por eso el trabajo o el ministerio del servicio de los profetas era, vio que ellos venían predicando qué tiempo se va a manifestar el misterio. Se va a manifestar la fe, gozo, paz, alegría, porque murió, hirió en nuestro calcañar, en nuestra fe. El calcañar, el talón. Entonces, nosotros, vio que cuando estamos heridos en el calcañar, en el talón, no podemos caminar. Así cuando nosotros no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos esta palabra, si no pedimos perdón, en ese tiempo era misterio, aunque queremos creer, no podía creer. Adán no podía creer porque ya fue hecho mismo en la incredulidad. Y entonces no puede creer. Y entonces murió Cristo para nosotros desde la fundación del mundo, como dice en Mateo 13, 34, 35, dice que desde la fundación del mundo fue escondido de nosotros Cristo. Fue ya la fe, gozo, paz, alegría, amor. Aunque quiere el hombre creer, no puede. Y los profetas venían anunciando que se va a manifestar otra vez Cristo. Va a resucitar. Él murió ahí, pero
va a resucitar otra vez. Por eso dice, venid a la fe, dice en Gálatas 3, 22, 23, 24, dice, venid a la fe, no estamos bajo ayo, bajo instructor, porque la ley y los profetas venían instruyendo a nosotros que va a venir Cristo, que va a resucitar. La fe, gozo, paz, alegría, porque murió, se escondió, quedó secreto de nosotros la vida de Cristo. Y eso es lo que tenemos que conocer muy bien. Ahí murió, porque Adán no creyó, y ahí murió la fe, y por tanto el gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo fue secreto. Entonces, ahora dice la palabra de Dios, Él no quería, dice, quiere que le revele, dice, el secreto o el misterio, vio que cuando, para que no pereciese, dice, como el sabio de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, que va a venir Cristo, que va a resucitar otra vez Cristo. Y entonces venía ellos, vio que ese era su ministerio. Los profetas venían, por eso Apocalipsis, a revelaciones, ahí por ejemplo está hablando, es el ministerio de los profetas. Los siervos, a los siervos que venía revelando que iba a ser manifestada, dice. ¿Qué dice en Apocalipsis 1:1? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dijo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos los siervos que hay. ¿Quién fue? Los profetas que venían declarando que iba a manifestar Cristo. Por eso es Apocalipsis, quiere decir revelación, que se va a revelar otra vez Cristo. Cristo fue escondido desde la creación del mundo, fue escondido. La fe, gozo, paz, alegría, amor, y Él resucitó después. Entonces ahí fue revelado, cuando Cristo resucitó fue revelado, y todo lo que pide perdón, Él ya fue revelado. Ya puede, cada día puede ser revelado más y más a nosotros. Y que iba a suceder pronto, dice, ¿por qué? Porque está hablando por el ministerio de los profetas. Dice a los siervos, dice que ¿quién eran los siervos? Los profetas. Y a Juan también le enseñaba a ellos, que era su Mesías lo que estaba ya con ellos. Iba a ser revelado, dice, porque ellos venía, su ministerio era, vio que de venir anunciando, vio que Cristo se va a revelar, que Cristo va a resucitar, Cristo va a venir otra vez, Él va a poner el fin del reinado de Satanás, va a sacar la oscuridad. Entonces por eso iba a suceder, dice ahí. Pero ya pasó, ya sucedió, ya murió hace 84, 87, 97 años. Pero vio que ellos, porque sabemos también en hebreo pasado, presente, futuro, quiere decir lo mismo. Entonces acá dice que iba a suceder porque habla del ministerio de los profetas. Los profetas venían anunciando que iba a suceder. ¿Y qué iba a suceder? La resurrección de Cristo, porque Cristo murió en Adán. Por eso el principio es Génesis. Ahí murió Cristo, se escondió de nosotros y nacemos en el origen de Satanás. Y después la revelación es Apocalipsis. Ahí se reveló Cristo cuando Él resucitó. Pero los profetas venían, vio que anunciando que vio que lo que iba a suceder. ¿Qué es lo que iba a suceder? La resurrección de Cristo. Este es ministerio de los profetas. Todo Apocalipsis ya sucedió, pero ¿qué iba a suceder? Ellos dicen porque el ministerio de los profetas, como acá, vio que por ejemplo ellos venían pidiendo a Dios que le revele a ellos que va a venir Cristo, el misterio, la cosa escondida, que le revele que Cristo cuánto se va a hacer revelado. ¿Y qué dice en Gálatas? Vamos a ver.
Quisiera preguntarle y dice, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y a su siervo Juan, ellos vio que lo otro, ¿cómo decir? ¿De quién aprendió él? Vio de los otros profetas, venía aprendiendo que se va a revelar Cristo. Entonces por eso Juan también vio que después él fue revelado a él, vio que por los profetas también vio que lo que iba a suceder, que Cristo era, por eso Juan creyó que era su Mesías, lo que ellos ya están con ellos. Pero que iba a suceder, dice, ellos venía enseñando, él recibía el mensaje o la enseñanza de los profetas, de los siervos, que iba a suceder. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Que va a resucitar Cristo, porque murió él. ¿Qué era que dije, Gálatas? Gálatas. Gálatas dice 4. ¿4 cuánto? Y leemos desde 2. Perdón. Colosenses. Gálatas 4:2, ¿no? Sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Vemos ahí, dice que estábamos bajo tutores. Por eso dice que la ley era, digo que hacho quiere decir instructor. La ley y los profetas venían enseñando a nosotros que se va a manifestar ese Cristo. A su tiempo vino y tomó, vio que nació él y murió y resucitó, y ahí se manifestó Cristo. Ahí está hablando de una niñez espiritual en la ley. De la ley. O sea que no había plena comprensión, solamente crecimiento te lo puede dar la cruz. Sí, pero ellos tenían niñez, conocía por los profetas que va a manifestar Cristo, que va a venir a nacer para dar el perdón de pecado. Antes no había, era tutor, vio que los profetas venían enseñando y también la ley, era tutor, te guiaba en la fe que crea a esa que se iba a manifestar, que era Cristo. Y ahí recién podíamos tener a Cristo en nuestra alma, esa fe, gozo, alegría podemos sentir. Pero ahora ya se manifestó Cristo, ya fue revelado. Entonces, ya ahora nosotros tenemos que pedir perdón nada más. Bueno, ya, y después digo que quiero ir más allá, pero no pude llegar. El tiempo y tiempo, dice también. El tiempo desde Adán hasta la venida de Cristo, ¿qué tiempo era? El tiempo de sufrimiento, de la gran tribulación, del gran dolor. Estábamos sellados en el 666. Nosotros en 6 días nos hizo el Señor. Tenemos que hacer, vio que tenemos que trabajar 6 días y tenemos que trabajar por nuestro pecado. El 666, la incredulidad. Vuestro padre era el diablo, era otro tiempo. El tiempo de sufrimiento, el tiempo, el reinado de Satanás. Tiempo y medio tiempo que era. Cuando Cristo vino ya a resucitar, porque ahí el tiempo, el otro tiempo ya pasó y viene el tiempo de Cristo, de la victoria, de la salvación, de la fe, gozo, alegría, el tiempo de perdón, el tiempo de la gracia, de poder pedir perdón. Ese tiempo y medio tiempo de Satanás y tiempo de Cristo. Y tiempo y medio tiempo es cuando Cristo terminó el otro tiempo y empezó el tiempo de Cristo.
Eso está también en Daniel. Entonces así vamos a ir sabiendo despacito, palabrita por palabrita, para que sepamos bien. Y entonces el otro siglo desde Adán era el siglo de Satanás, el tiempo de Satanás, o el tiempo de sufrimiento, siglo de sufrimiento, depresiones, todo, de guerra, rumores de guerra, porque Satanás hacía, vio que con los profetas, guerra para eliminar la vida del árbol de la vida, por eso le daba palabras como fuego, dice consumidor, era su espada, dice que la palabra de Dios con poder, también ellos hablaban de la palabra de Dios. Entonces, para que no elimine el árbol de la vida, porque como está escondido de nosotros, vio que Cristo quiere esconder totalmente, pero Él puso a su profeta para que anuncie que se va a manifestar otra vez el tiempo de Cristo. Entonces, bueno, es bueno 2 tiempos, 2 siglos. Día malo y día bueno. En distintas formas habla la palabra de Dios. Tiene que interpretar espiritualmente y para eso mucha palabra y mucha humillación. La palabra y la oración es santificada. La palabra nos muestra a nosotros nuestro origen y que es origen malo, en origen de Satanás. El sufrimiento, depresiones, todo lo que nos pasa, no te gusta la palabra, no te interesa, todo el sufrimiento que hay acá en la tierra, enfermedades, depresiones, nervios, ira, querer dejar el camino del Señor, engaño en Satanás. Y después viene el otro tiempo, el día ya bueno. Pasó el invierno, dicen Cantar de los Cantares. Viene el tiempo de primavera, ya puede florecer ya la vida de Cristo. Bueno, esa es una profecía también. Amén.